Joaquín, probablemente se cerró Zoom. Avísame, por favor, en el chat. Ustedes me dicen a partir de cuándo. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Perdonarán esos 3 minutitos que nos retrasamos, pero estamos de nuevo en el directo de la quinta clase del taller de hablar en público. Mi nombre es Luis Ángel Mendoza Martínez. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Qué bueno que se están tomando el tiempo para poder estar con nosotros en su taller Pilares, en este taller de Pilares, sobre todo para esta parte que es importante de reconocer quiénes somos, reconocer cómo podemos hablar, pero en esta clase concretamente nos dedicaremos a 2 aspectos importantes, a las herramientas que podemos ofrecer dentro de una actividad cuando nos expresamos el hablar en público, y un segundo aspecto, cómo vamos a manejar en los aspectos básicos de lo que implica una exposición. Entonces, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Es importante que sepan que este taller, así como todas las actividades que ofrece Pilares, son totalmente gratuitas y que ustedes tienen todo el acceso para poder tener los talleres de autonomía económica y de ciberescuela sin ningún costo. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Sin antes comentarles el agradecer que estén cada uno de ustedes tomando este taller y que siempre estaremos para resolver sus dudas y sus inquietudes. De igual manera, les comentamos que el taller solamente se transmitirá los días viernes de 5 a 6 de la tarde. Entonces es importante para que igual cuentas tengamos esta información. Se va a transmitir solamente los días viernes de 5 a 6 de la tarde. Así que para que el día martes no estén en esta idea de por qué no se dio el taller, sino por qué se reestructura para darle también pie a otros nuevos talleres que se puedan ofertar también aquí y también que tengamos este espacio para poder que ustedes disfruten también de más actividades. Y más, por qué decir, comenzamos con la presentación del día de hoy. Es muy importante, mis estimados compañeras, compañeros, el hecho de que ustedes nos demos la oportunidad de conocer cuáles son las herramientas que nos va ofreciendo la actividad. ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos que una herramienta es aquello que nos puede simplemente servir para determinadas circunstancias, pero en la actualidad también nos puede ayudar a enriquecer las actividades y sobre todo agilizar procesos que en algún momento eran más complicados. Ustedes me recordarán en aquellos tiempos quienes estudiamos en la primaria, en la secundaria, en la década de los 90 todavía, o de los 2000 todavía, cuando nosotros teníamos que hacer cartulinas, teníamos que hacer carteles y que implicaba una serie de cosas y que ahora ya tenemos la tecnología, por ejemplo, como Zoom, como Facebook Live, que nos permiten acercar cada vez más a las personas. Entonces, para ello vamos a comenzar con esta presentación. El objetivo de esta clase es que analicemos las herramientas que podemos utilizar al momento de hablar en público y que pueden ser útiles en nuestra actividad. Recordemos que el hablar en público no es solamente la
la parte referida a quienes pronuncian un discurso o quienes manejan en un debate o quienes se presentan a manejar en determinadas tribunas, sino también es la posibilidad de manejar escenarios desde la perspectiva de un actor, de un cantante, de alguien que declama o alguien que recita algún tipo de poesía o algún tipo de ensayo o algún tipo de novela. Entonces es bien importante que nosotros conozcamos herramientas que nos faciliten estas actividades. De igual manera, podríamos empezar con la definición de herramienta, pero como es de costumbre en esta clase, nosotros iniciamos con frases y me gustaría que analizáramos que si tu única herramienta es un martillo, tienes a tratar cada problema como si fuera un clavo. ¿Esto qué quiere decir? Que si la herramienta la manejamos como eso, como una sola herramienta, solo va a servir para una determinada función. Depende de la agilidad que tengamos como personas para poder que una herramienta que puede ser un lápiz puede generar de manera distinta no solamente el hecho de escribir, sino sabemos que podríamos plasmar imágenes, plasmar conceptos o inclusive plasmar diagramas en vez de solamente escribir palabras. Y eso lo plantea Abraham Maslow. De esta manera, entendamos que la palabra viene del latín ferramenta, y una herramienta es un instrumento que está diseñado para facilitar la realización de alguna actividad. Y esto también nos permite que puedan ser utensilios o materiales específicos que si nosotros analizamos nuestra historia, la humanidad empezó a generar utensilios para, en primer punto, el consumo de animales o para poder cosechar ciertos productos, y posteriormente esto fue para generar, entre otras cosas, la educación, la cultura y la ciencia, y que estas se fueron especificando. De igual manera, podemos entender que una herramienta puede ser tangible e intangible, y que en el caso de los intangibles pueden ser procedimientos que nos consigan mayores resultados concretos y permiten la capacidad de mejorar las actividades que previamente hacíamos. Un ejemplo muy claro es cuando aquellas personas que en la década, todavía en el siglo XX, tenían que escribir a mano, en la década de los 20 y de los 30. Pasado el tiempo, en la década de los 50 y los 60, teníamos una máquina de escribir, pero teníamos la dificultad de que si nosotros nos equivocábamos, no es como ahora que nada más borramos, sino teníamos que hacer una serie de cosas o hasta inclusive volver a escribir el documento. Y posteriormente con la computadora nos ha dado programas que en este caso son intangibles, no es que los instalemos, sino que están dentro de la misma computadora, que nos permiten mejorar y realizar actividades que en su momento no hacíamos. Un ejemplo tan claro es que, pues si queríamos hacer un diagrama, un mapa conceptual, teníamos que, por ejemplo, a mano, generar la idea de una llave, si es que sabíamos que era una llave y no la llave que conocemos para abrir una cerradura. En un segundo momento tendríamos que hacer la figura de la cerradura y posteriormente escribirlo, entonces implicaría doble trabajo. Y actualmente con que tú veas en tu procesador de textos, existen algunos formatos y tú ya solamente colocas y pones la información. Así de trascendente ha evolucionado las herramientas y que hay herramientas que han pasado de lo tangible a lo intangible. Los tipos de herramientas. Dice Arthur Miller que el hombre debe de configurar su herramienta a su forma. Y evidentemente, como acabamos de poner el ejemplo anterior, nos dimos cuenta que las herramientas tienen la facilidad de moldearse a partir de las necesidades de las personas. Y en este sentido, en el hablar en público, las herramientas nos permiten para generar propuestas, generar ideas, inclusive mejorar las ideas que previamente teníamos y potencializar el convencimiento que previamente ya teníamos. Y ahí entonces es que la sociedad ha buscado maneras de resolver sus necesidades, entre ellas buscar una comunicación eficaz. En esta búsqueda es que se dé una información concreta para convencer, persuadir y conmover. De esta manera hemos pasado, por ejemplo, de aquellas personas que escribíamos cartitas de amor a pasar a esta parte de buscar alguna imagen, de algún video, de pasárselo a sus redes sociales e inclusive pasar fotos donde evidencian las características o las cualidades cuando tú quieres decirle a alguien que te quiere. De igual manera, cuando queremos exponer un trabajo, ya tenemos la facilidad de presentar en PowerPoint, por ejemplo, una serie de actividades donde inclusive ya podemos contener videos
imágenes, hasta inclusive audios. Y eso busca que, por ejemplo, tengamos una muy buena nota. En el caso de que queremos formar un negocio y queremos formar una estrategia, de alguna manera nos sirven, por ejemplo, los procesadores de texto, las hojas de cálculo, las mismas hojas de presentación. ¿Para qué? Para que cuando nosotros queramos, por ejemplo, solicitar un crédito o, por ejemplo, solicitar un apoyo ante el gobierno o, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un posible inversionista, les generamos elementos para que no solamente se queden con la idea que les proponemos, sino que tenemos una serie de herramientas que les facilitan la comunicación y el convencimiento de las personas. Y para ello vamos a dividir las herramientas físicas, electrónicas y digitales. Las herramientas físicas. Las herramientas físicas hay que comprenderlo como todo lo que es tangible. Entre ellos es, en primer aspecto, el escenario. En el escenario es cuando tenemos la posibilidad de manejar en un escenario y tenemos que conocer el escenario. Es decir, si es un espacio abierto, conocer la capacidad de voz y tonalidad para que mis ideas sean claras. Y en este sentido implica, por ejemplo, el hecho de que si es un espacio muy grande, no hay que gritar. Se llama el ejercicio, que también lo veremos posteriormente, como impostación de voz. Si ustedes han escuchado, esta es mi voz, que de alguna manera es de exposición. Pero para impostar la voz y poder realizar un discurso de oratoria, se maneja esta potencia de voz para que se proyecte a partir de lo que queremos manejar y, sobre todo, poderle dar la intensidad que queremos plasmar o expresar a partir de la cantidad de público que tengamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la voz y la tonalidad nos permite que las ideas sean fluyentes, pero sobre todo que las ideas tengan un sentimiento o una sensación característica. De igual manera, tenemos que reconocer los sonidos externos que auditivamente nos afectan al momento de realizar una actividad. Ejemplos tan claros como habíamos expuesto previamente en pánico escénico, el sonido de puertas, el sonido de ventanas, hasta el ladrido de los perros o el maullido de los gatos. ¿Por qué? Porque tenemos elementos que pueden afectar el estatus de nuestro equilibrio en el momento en que participamos y por ende tendremos que buscar la manera de evitar esos ruidos. De igual manera, ¿cuántas personas están en el espacio y de qué forma están distribuidas? Actualmente, por esta parte del coronavirus y esta parte de la sana distancia, es importante que hasta inclusive nosotros generemos estrategias para que las personas que nos llegan a escuchar primero estén en la sana distancia de 1.5 a 2 metros y posteriormente que nuestra voz sea suficientemente fuerte y que proyecte suficientemente para que nuestra voz tenga ese alcance y esa potencialidad. De igual manera, debemos de reconocer si es un espacio cerrado. Y un espacio cerrado puede ser desde tu casa, puede ser, por ejemplo, desde un teatro, desde un salón o desde una sala de eventos o simplemente de la área de trabajo en la que tú realizas tus actividades. Por ende, el eco de la voz es importante para ver cómo las paredes retumban tu voz, porque esto es interesante y esto es algo que puede parecer raro. Pero, por ejemplo, si se han dado cuenta que cuando van a una iglesia, la iglesia tiene una forma o sea, de alguna manera tiene círculos y que de alguna manera cuando habla el sacerdote no le rebota la voz. Bueno, es que las iglesias están construidas de tal manera que la voz que se proyecte no bote, sino que vaya en sentido, digamos, de derecha a izquierda para que éste pueda avanzar. De esta manera podemos comprender que el momento en que proyectamos nuestra voz, tenemos que ver cómo la gente escucha mi discurso y si la gente también está sentada o parada. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay gente sentada, pues podrá tener mayor facilidad y no estará incómoda al momento de escucharnos. ¿Por qué? Porque puede ser que las personas estén cansadas o estén adoloridas o sencillamente no tengan esa paciencia para estar todo el tiempo parados al momento de hablar. Entonces, ahí implica que nuestro discurso, nuestra canción o lo que vayamos a realizar sea conciso y concreto. De igual manera, tenemos que ver qué ruidos externos o internos pueden afectar mi participación. De igual manera, esto es importante que reconozcamos, porque luego llegan personas, y no es broma, como en los cines de ya llegué,
Entonces también hay que reconocer que hay personas que saludan, hay personas que hasta inclusive van a platicar. Entonces hay que reconocer esos ruidos y que de alguna manera buscar esas herramientas que puedan calmar a las personas. Y de ahí entra la parte del intangible. Es decir, aquellos movimientos, aquellas frases que de alguna manera, si bien es cierto, lo estamos haciendo, pero genera un efecto. El hecho de que digan, silencio, compañeros, un momento de su atención. O yo sé que es importante de lo que están hablando los compañeras y los compañeros, pero hoy te pido 5 minutos. 5 minutos en que me escuches y que tomes cuidado y atención de mis palabras. Muchas gracias. Entonces, en ese momento lo que tú generas es captar atención, pero por el otro, que también respeten el momento en el que hables. Si vamos a ocupar un micrófono o un altavoz, se debe de realizar ejercicios de voz para verificar si funciona correctamente. Es decir, si nosotros tenemos un aparato de sonido, hay que verificar. El ejemplo más claro que han visto es que tocan el micrófono, es 1, 2, 3, 4 probando, 1, 2, 3, 4 probando. ¿Por qué? Porque así también podemos ver cómo suena. De igual manera podemos utilizar previamente cantar la canción, ya sea a capela o declamar la poesía, para ver si la voz que se proyecta tampoco se deforma al momento de expresarla. Y revisar los cables o equipos electrónicos que vamos a ocupar. Entonces, es bien importante que hagamos esta mención. ¿Por qué? Porque no es solamente voy y participo, sino tengo que verificar todo el espacio escénico en el que voy a participar y todas aquellas herramientas que me van a permitir. Por ejemplo, los instrumentos musicales electrónicos hay que comprobar si efectivamente están funcionando, sino buscar la manera de poderlo reparar. De igual manera, tenemos que reconocer quiénes verán tu presentación y en esto se divide en 2 grandes partes. La primera, observar quiénes te pueden ver y hacer una visión integral. Para ello quiero hacer 2 ejercicios para que ustedes comprendan. Imagínense que en este momento hay unas 20 o 30 personas escuchándolos, pero puede que a ustedes les cause miedo o pánico ver a las personas a los ojos. Pero si hay objetos que si nosotros lo vemos en un medio círculo, pueden ver, por ejemplo, puede haber una computadora, puede haber un refrigerador, puede haber una puerta, puede haber una ventana, pero de tal manera que me permita hacer un movimiento de parábola. ¿Esto qué quiere decir? Que haga un movimiento que me permita ver a todas las personas, pero a través de objetos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que tratamos de ver arriba, ver abajo, pero no vemos a nuestro público. Y es importante que nuestra herramienta, que también son nuestros ojos, nos permitan ver de qué manera podemos convencer a las personas. Y a partir de la visión de puntos concretos o visión parabólica, es decir, hacer todo el movimiento, digamos, sin limitarse, o en este caso, hacerlo pausado, sino que sea una visión completa, nos va a permitir desarrollar las ideas y que estamos literalmente viendo a todo el público que nos está escuchando. De igual manera, hay que conocer el espacio en donde vas a participar y quiénes te van a escuchar. ¿Por qué digo este espacio? Porque también hay momentos donde te dicen, este lugar fue histórico porque sucedió, no sé, en la ratificación del Plan de Ayala. Si hablo, por ejemplo, de la plaza si hablo de la iglesia de San Pablo Ostotepec, por ejemplo. Si yo voy por ejemplo, a Villa de Ayala, si vaya a hablar hay un árbol que está cerca del centro de Villa de Ayala, pues es un lugar donde literalmente las personas que eran condenadas a muerte, ahí se colgaban. Entonces, el hecho de que tú reconozcas el espacio y que respetes y honres el espacio, también te da una herramienta para poder expresarlo. Ejemplo, cuando nosotros decimos, he ahí ese árbol, donde solamente no representa la vida que existe en nuestro pueblo de Villa de Ayala, sino aquella historia trágica de nuestro pueblo, de nuestra comunidad zapatista, que luchó por la patria, luchó por la tierra y libertad, y que ahí tal vez ya no se ven aquellas personas que fueron condenadas a muerte, pero su alma, su entrega y su vida está ahí plasmada a través de nuestra libertad, a través de nuestras tierras, a través de la justicia.
Ahí es donde podremos aprovechar el escenario para poder convencer y sobre todo llamar la atención del público. Y a partir de esto, por eso es que yo comento que así como el deportista debe de reconocer el espacio donde realiza su actividad, el hablar en público también implica lo mismo. Igual en el escenario, identificar el público que nos va a escuchar. Ejemplo, si yo empezara a hablar con términos jurídicos, hablándolo, por ejemplo, con una comunidad campesina o con una comunidad obrera, pues regularmente no va a tener los conocimientos para entender los conceptos que voy a dar. Entonces, hasta inclusive va a ser una falta de respeto el hecho de que yo diga términos que no entiendan. Entonces, hay que reconocer cada uno del público que nos está escuchando, y si tenemos un público que de alguna manera tenemos público que de alguna manera es campesina, obrera, que es intelectual, pues manejar palabras o términos que sean entendibles para los tres públicos que tenemos en ese espacio. De igual manera, también tenemos que considerar el material visual. Esta parte del material visual quisiera comentarles que es aquellas láminas, aquellas cartulinas, aquellos documentos que vamos a ir presentando durante todo el proceso del trabajo que vamos a ir realizando. Entonces, es importante que cuando nosotros revisemos una lámina, el material sea comprensible para cualquier usuario. No sirve de nada que tengas una excelente lámina, una excelente cartulina, si existen palabras que sean incomprensibles para el público que te va a escuchar o el público al que le vas a dar dicha atención. Entonces, es muy importante que las palabras que pronunciemos o las palabras que no sean entendibles, las expresemos de una manera adecuada para que también ellos entiendan la idea. De igual manera, es importante que nosotros tengamos esta parte de recomendar imágenes, iconos o diagramas que nos permiten mayor información o una mayor calidad para facilitar la información que vamos a ir transmitiendo. Entonces también hay que poner imágenes que vayan ad hoc al conocimiento general que tenga tu público. De igual manera, también hay que utilizar colores que permitan la mayor comprensión. Ejemplo, cuando escribimos con plumines, que escribimos con gises o escribimos con plumas o plumines, tienen que ser de colores negro, azul, rojo y verde, para que no pierdan la atención de nuestros usuarios. Es importante porque también los colores nos van a precisar de alguna manera el hecho de cómo vamos desarrollando nuestras ideas y que también no lo tomen como un color agresivo. Por ejemplo, el rojo solamente es para resaltar, porque si ponemos todo el texto en rojo, pareciera entonces que lo que estás proyectando como imagen es una imagen agresiva o una imagen de autoridad. De igual manera, utilizar materiales que no se maltraten fácilmente. Es decir, ver espacios o materiales que tengan una buena calidad, o en todo caso, si tenemos un papel bond, pues tener el cuidado que no se maltrate durante el camino en que vas a llevar dicho documento. Utilizar un lenguaje claro, entendible y de fácil comprensión. Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta esto, porque si nosotros damos una información que podría ser vital para una comunidad, pero esa información es incomprensible, pues desgraciadamente algo que pudo ser muy bueno regularmente no es escuchado o no es entendido o hasta inclusive lo pueden tomar como una ofensa. De igual manera, si vamos a utilizar alguna imagen, que la imagen sea nítida o clara. ¿Y qué es a lo que voy con esto? Muchas veces cuando nosotros hacemos o imprimimos una foto, lo que pasa es que cuando imprimimos lo extendemos. Y no necesariamente cuando extiendes la foto, esta foto se va a ver clara y empieza a verse una foto pixeleada como lo que están viendo de su lado izquierdo, ¿vale? Entonces es importante que ustedes consideren que la información que vamos a proporcionar y las imágenes sean lo más claro que se pueda. Y también que si no la imagen no es comprensible, tenemos que dar una explicación de que cubra las necesidades o las dudas que tengan las personas. Ejemplo, que esta ciudad se encuentra en Estados Unidos. Ahí estamos hablando de que es una ciudad que de alguna manera está un puente elevado en el cual estamos viendo que es una construcción ya moderna, ejemplo.
Pero ya aquí, dependiendo de las necesidades del usuario o del público que vamos a atender, es como nosotros tenemos que poner las imágenes. Igual, en el material del audio y sonido, si vamos a ocupar un material audiovisual, y esto no me dejarán mentir, que aquellas personas que íbamos al salón de audiovisual, teníamos que utilizar una videocasetera o un DVD o una televisión. Tenemos que revisar que todos los cables, todas las conexiones estén suministrando energía eléctrica de manera correcta y que esté funcionando de manera correcta. ¿Por qué? Porque llegaba a pasar, y esto es una anécdota, que, por ejemplo, nos iban a poner un documental que todo el mundo estaba de verdad de que quería verlo y que prácticamente hasta el salón de audiovisual estaba ya hasta el tope y había compañeros fuera, y la persona no observó que el disco estaba rayado. Entonces, todo eso, parte bonita y que todos iban a disfrutar, pues se echó a perder porque no revisaron que los contenidos que había en el disco estaban. No, disculpen. Les comentaba que es muy importante verificar que los videos y las imágenes sean claras, que no estén distorsionadas, pero sobre todo que de alguna manera cuando hagamos la selección de las imágenes tengan una precisión y tengan una idea en sí misma para poderse exponer. Si ocupamos un audio con una pista musical, y esto se relaciona más a los que se dedican al canto, también verificar si se escucha de manera clara y fluida y que también podamos seguir el compás de la canción. De igual manera, que no existan ruidos que afecten la claridad del sonido. Y si utilizamos elementos o instrumentos musicales, verificar que su funcionamiento sea lo más correcto. Entonces, vámonos con las herramientas electrónicas. Y decía Daniel Bell que la tecnología es como el arte. Es un ejercicio altísimo de imaginación humana. Y esto va a colación de que no es solamente el hecho de utilizar una herramienta o saber cómo utilizar una herramienta, sino potencializar el manejo de una herramienta a partir de las necesidades que vamos teniendo al hablar en público. Es importante reconocer que una herramienta electrónica puede ocupar cada una de ellas un funcionamiento particular a partir de necesidades concretas. Entonces, lo más importante al momento de utilizar una herramienta electrónica no es solamente utilizarla, sino saber qué características tiene cada una de ellas para cubrir nuestras necesidades. Y a partir de ello, por ejemplo, podemos ver una computadora de escritorio que tiene la capacidad de realizar distintas actividades, podemos descargar programas, pero está en un espacio concreto. ¿Por qué? Porque si lo queremos mover, tiene un peso y de alguna manera ciertas dimensiones que complicarían el hecho de trasladarlo de manera más fácil. Mientras que una laptop o una computadora personal se puede trasladar de manera más fácil, tiene las mismas actividades, pero tenemos que ver que requiere un tiempo determinado de que se cargue el suministro de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque si no tiene la energía eléctrica suficiente, esta se suspende o inverna y por ende hay que buscar una conexión eléctrica que nos pueda ayudar para que funcione la computadora de manera normal. De igual manera, si tenemos una tableta electrónica, puede funcionar mediante apps, puede requerir algunos costos y algunas actualizaciones en las mismas apps. Entonces, también requiere que tengamos una internet mediante una conexión inalámbrica, mediante Wi-Fi o el pago de datos. Entonces, también hay que considerar si nosotros tenemos el acceso también económico para poder realizar este tipo de cosas. De igual manera, y creo que lo que nos ha ayudado mucho es que todo esto se puede ya ahora compactar en un teléfono o un celular inteligente, donde vemos que tiene las mismas funciones que una tableta electrónica y hasta inclusive podría decir que una computadora. ¿Por qué? Porque inclusive podemos trabajar procesadores de texto, hojas de cálculo, hojas de presentaciones. Es fácil de poder trasladar, tiene mayor tiempo de batería que una laptop o que una tableta,
Pero es importante, como les vuelvo a repetir, y creo que entran en las 3 anteriores, la accesibilidad del Internet, así como la capacidad de almacenamiento y funcionamiento que tiene. Entonces, hay que conocer nuestro celular, hay que conocer la tableta, si es que tenemos nuestra computadora, ya sea personal o ya sea de escritorio, para que también al momento de realizar mis actividades, estas cubran verdaderamente mis necesidades o inclusive potencializar dichas habilidades que vamos adquiriendo. De esta manera vamos con las herramientas digitales. Y en las herramientas digitales, que es la parte que ya comprende las herramientas electrónicas previamente mencionadas, es que los programas y las aplicaciones de texto, presentaciones y programas, podemos hacer, por ejemplo, trípticos o publicidad, nos van a permitir desarrollar ideas, esquemas, diagramas, para definir y orientar la forma en que vamos a transmitir el mensaje. Actualmente, podríamos trabajar de distintas maneras un panfleto. En este caso, por ejemplo, yo recuerdo que muchas veces cuando lo hacíamos era a través de Word, donde buscábamos imágenes, buscábamos algún texto que nos interesara o que queríamos compartir, y ya después dividíamos en 8 esas hojas al momento de imprimir. Pero posteriormente vimos que en las hojas de presentación podíamos hacer lo mismo, pero con distintos formatos de letra. Y posteriormente existen hojas de publicidad que nos van permitiendo no solamente el hecho de imágenes, sino que inclusive podríamos compartirlo en redes sociales o que tenga algún movimiento para poderlo compartir, por ejemplo, en WhatsApp o compartirlo en Facebook. Entonces, ya hemos pasado de algún momento de pasar solamente a escribir algo por Word a un momento de poderlo realizar ya a través de apps o de aplicaciones ya más especializadas. De igual manera, nos permite de manera más interactiva el manejo de la información en nuestra exposición. Un ejemplo muy claro es ahorita lo que estamos haciendo en el taller. Si ustedes están observando, iba a ser más complicado que yo les compartiera a cada uno de ustedes mi presentación y que me siguieran uno por uno toda la presentación. Entonces, ahorita tenemos ya la facilidad de compartir de manera masiva esta información, y otra parte muy importante es que puede que termine mi presentación, pero a través de la página de Facebook van a poderlo ver una y otra vez. Y esto nos va a permitir que nuestras imágenes, nuestra información tenga mayor peso, porque ya no es solamente lo que expreso en un primer momento, sino también tener la capacidad de que esa información quede para la posteridad a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook o hasta inclusive en las nuevas apps que vamos teniendo, por ejemplo, como TikTok, donde podemos poner una imagen, un video o nosotros mismos realizando determinadas acciones. Y en este sentido, también los programas de publicidad también nos permiten realizar trípticos, carteles, así como pequeños cortos para que publicitemos un bien o un servicio. Actualmente, ya no tenemos que requerir a tal grado de ir con un publicista para realizar estas actividades. Inclusive cuando, por ejemplo, queremos hacer un cartel, ya nos piden que nosotros hagamos el formato. ¿Por qué? Porque ya tenemos apps o opciones de hacerlo desde nuestra propia casa, de nuestra propia computadora, o hasta inclusive de nuestro propio celular. Entonces, eso también nos va permitiendo generar nuevas maneras de tener canales de comunicación y sobre todo maneras de poder convencer a nuestra comunidad. De igual manera, también conocemos que existen programas y aplicaciones para realizar contenido audiovisual. Y en este sentido podremos generar a través de archivos de sonido donde podemos expresar mensajes por un podcast. También parte de, por ejemplo, de las actividades que estamos ofreciendo en Pilares es a través de un podcast, donde ustedes pueden acceder a dichos contenidos y donde cada uno de las brigadas y de los pilares está proporcionando información no solamente de, por ejemplo, un taller de hablar en público, sino, por ejemplo, de medicina, por ejemplo, puede hablar actualmente de temas, por ejemplo, de autonomía económica, por ejemplo, de nuevos talleres o de nuevos avances científicos que hemos tenido dentro de nuestra sociedad o momentos de reflexión. Entonces ya tenemos esa facilidad de poder transmitir información de manera exponencial y que inclusive puede llegar a oídos o vista de otras personas en otras regiones del mundo. Y de igual manera también se generan contenidos audiovisuales
donde contamos una cámara. Y esta cámara ya actualmente ya muchos celulares cuentan con una cámara para poder proyectar una imagen o una idea. Hace mucho tiempo teníamos que, por ejemplo, para poder grabar algo teníamos que tener una cámara de video, pero ahorita ya tenemos la cámara de video más una cámara donde podemos hacer las dos cosas. Y aparte podemos buscar una app en tu celular para poder realizar un video, inclusive publicarlo por Facebook, por TikTok, por Instagram o por YouTube. Entonces ya tienes distintas maneras de poder comunicar, porque anteriormente con tu cámara solamente grababas cierta parte. Si es que requerías editar, tenías que buscar a la persona que lo editara y regularmente era para una o dos o tres personas, dependiendo de quién querías compartir, pero actualmente ya puedes compartir con la cantidad de personas que te están siguiendo o que tú tienes como amigos. De igual manera, podemos modificar la información y contenidos de las aplicaciones o los programas partiendo de nuestras necesidades. Como comento previamente, la importancia de nosotros saber qué queremos compartir, qué queremos convencer, qué queremos persuadir y qué conocimientos queremos proyectar hacia nuestra audiencia es fundamental para poder realizar las actividades a través de las apps y a través de los datos que queremos proporcionar. Entonces, es muy importante que ustedes, si se van interesando, ya no es como antes de que tenían que buscar un manual. Por ejemplo, a mí todavía me tocó ver manuales para ver cómo funcionaba Word, cómo funcionaba Excel, que son estos procesadores, pero ahora ya tenemos la facilidad de que nosotros podemos ver a través de YouTube videos o tutoriales de cómo se manejan las cosas. Inclusive ya Pilares también está ofertando el cómo manejar estas aplicaciones. Entonces, eso es lo importante o lo interesante de las nuevas tecnologías o de las nuevas herramientas que vamos adquiriendo con cada vez este tiempo, vamos obteniendo más y más medios de comunicación. Y es importante también citar las referencias de los textos o las imágenes que utilizamos. Y esto hago mención porque hay algo que se llaman derechos de autor. Los derechos de autor consisten en aquellos derechos que le pertenecen a la persona que creó esta información. Ejemplo, si esto se compartiera por una institución ajena a Pilares, ya está violando derechos de autor, porque en primera no está pidiendo autorización de publicar estos contenidos. Tal vez si es para, por ejemplo, publicarlo para sus amigos, no pasa nada. Pero el problema sería que esta misma información sea publicitada para vender o que te está ofertando un taller a partir de lo que yo estoy compartiendo. Entonces, lo que puede ser es que yo observé tal diapositiva del docente Luis Ángel Mendoza Martínez de la página Pilares CDMX, donde él expresa en la clase de herramientas esta parte. Eso sí puedes hacer, pero no puedes llegar y copiar toda la información y decir que eso es tuyo, porque inclusive esto podría tener responsabilidades legales. Por eso es sumamente importante que citemos la información que proporcionemos y que no copiemos y no robemos información. De igual manera, las aplicaciones y programas de nuestros dispositivos electrónicos tenemos que revisar si funcionan de manera correcta y ver que si funciona para el fin que queremos, porque podría ser parecido, pero inclusive va por generar daños colaterales en el sentido de que no se grabó bien, no se escucha bien, tiene alguna deficiencia o hasta inclusive el formato en el que tú lo compartiste no es el mismo al que tiene la misma app o el mismo programa. De igual manera, tenemos que ver en un tercer punto que son las redes sociales y los canales de información masiva. Y a partir de esto, tenemos que saber que las redes sociales permiten comunicar y transmitir material audiovisual de documentos, imágenes que pueden llegar a varias personas en tiempo real. Hemos pasado de Metrolog, de Hi-Fi, de otras aplicaciones, a pasar a Facebook, a pasar a Instagram, a pasar a Twitter, a pasar a Facebook, donde previamente los que recuerdan aquellas primeras redes sociales, por ejemplo Metroflog, era literal poner una imagen o poner algún texto, pero era lo único que podíamos hacer y que prácticamente estaba restringido a un determinado número de caracteres, es decir, palabras que podíamos expresar.
el hecho de que pusieras una imagen GIF era como lo más alucinado que había en aquella época. Pero actualmente ya no solamente compartimos un GIF, sino compartimos videos. Podemos ver videos en vivo, como los que estamos viendo en este momento. Podemos compartir inclusive hechos históricos, como hace unos meses pasó el eclipse solar que sucedió en Medio Oriente, por ejemplo. Cosas que están distantes, pero ahorita las podemos ver. Y de alguna manera, esa información que está dentro del Internet, dentro de esas redes sociales, también las podemos aprovechar para nuestras necesidades. Pero, como les vuelvo a repetir, es importante el hecho de respetar los derechos de autor. También es importante saber que la información que transmitimos sea confiable. Este es un aspecto muy importante en el que me voy a detener un poquito, porque muchas veces publicamos información sin verificar la fuente. Y esto es sumamente grave, en el sentido de que podemos desinformar, podemos dañar a una persona, y lo más grave de esto es que creemos que la información que estamos compartiendo es real. Y estos temas son tan delicados y tan complicados como el hecho de que los médicos y el personal que puede sanitizar ciertos lugares como en Chiapas y en Oaxaca no puedan acceder porque les llegó un mensaje de voz en WhatsApp que supuestamente iban a enfermarlos de coronavirus. Entonces es muy, pero muy importante que revisen sus fuentes, vean de dónde viene, revisen por ejemplo, si es de un autor, ver quién escribió dicha información, si es una persona que realmente tiene un reconocimiento o que realmente sabe del tema. Porque podríamos decir que Perenganito López es investigador de investigaciones jurídicas y pues Perenganito López simplemente es un youtuber que empieza a hablar pero ni siquiera tiene una formación. Puede que haber investigado previamente y eso no lo demerita. Lo que lo demerita es que diga información y que aduzca que tiene sus conocimientos, esas habilidades y esas herramientas sin un conocimiento previo, sin ninguna información detallada, sin un análisis previo, sin ningún ejercicio de racionalidad, porque volvemos a repetir, este tipo de información de manera colateral daños a personas e inclusive ponen en riesgo de vida a las personas. Entonces, esta parte sí me gustaría que lo comprendamos, que el hablar en público también implica una gran responsabilidad al momento de expresar una idea y que tengamos cuidado al momento de dirigirlas, porque créanme que una palabra hiere más que 1000 golpes y el hecho de que nosotros hagamos de manera inconsciente ese daño es más grave que el hacerlo a veces conscientemente. Entonces, por favor, compañeros, es importante revisar y no omitir la información. De, por ejemplo, llegar y decir, es que el coronavirus no existe. Bueno, ¿ya revisaste que la información que te están dando es real? ¿O por lo menos leíste de lo que hablaste? Porque créanme, este tipo de comentarios es lo que también puede generar lo que está pasando actualmente, un gran número de contagios. Por el hecho de que la gente o desconoce o ignora, o lo peor es que aprende de personas que no están compartiendo una verdadera información y que sobre todo puede afectar a otras personas. De igual manera, hay que tratar de que la información sea concreta, no dar datos innecesarios o confusos. Por eso es importante analizar la información que vamos proporcionando y que vamos a ir perfeccionando poco a poco. De igual manera, y como lo hicimos hace una mención anteriormente, no compartir fake news, es decir, toda aquella información no verificable, anónima o que puede generar desinformación, caos o daños a otras personas. Por eso, vuelvo a repetir, es necesario revisar cada uno de los datos que vamos proporcionando. Ejemplo, si hacemos una investigación de datos científicos o datos de ciencias sociales, mi recomendación es que lo investiguen en páginas como Cielo, que se escribe SCEILO, o Redalyc, que LIC termina con IIS. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos fuentes verificables, existen autores confiables que nos pueden dar esta información para que nosotros, al momento de investigar estos datos, tengamos certeza de lo que se está hablando.
Bueno, vamos con el aprovechamiento de su espacio escénico y dice Marcel Marceau que no existe el escenario sino es cuando habla mi alma y ese respeto al silencio que es capaz de tocar a la gente en lo más profundo de cualquier palabra. Es decir, si bien es cierto cuando nosotros hablamos, expresamos ideas, el momento en el que tú te paras enfrente de una tribuna, enfrente de un espacio, de alguna manera te están reconociendo y de alguna manera reconoces que tú tienes el potencial y que a partir de ahí el escenario se convierte en tu alma misma. El escenario se convierte en la capacidad de romper silencios, pero sobre todo en la capacidad de que una palabra no solamente sea una idea, sino puede generar toda una serie de revoluciones de pensamiento, de conciencia, pero sobre todo de libertad para pensar y ayudar a los demás. De igual manera, tenemos que reconocer que el espacio escénico es el medio o lugar físico o virtual. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que existen herramientas digitales o herramientas que de alguna manera nos hacen interactuar, por ejemplo, mediante esta manera, donde expresamos una idea que nos permite exponer una serie de ideas, inclusive en contenidos audiovisuales concretos, como por ejemplo estos, donde te recomendamos los siguientes puntos. Primero, reconoce si tu intervención se va a realizar en un espacio abierto o cerrado, ya que nos va a permitir que los sonidos puedan afectarte al momento de realizar tu actividad. Recordemos, hay que reconocer nuestro espacio, reconocer si tenemos que utilizar una herramienta electrónica o digital, o si se requiere que las actividades adicionales que vamos a utilizar funcionen de manera adecuada. Entonces, aquí mucho ojo, compañeros, que no es solamente llego y me presento, sino llego una hora antes, si es necesario, o decide 15 minutos, para ver que todo nuestro equipo de trabajo esté funcionando de manera correcta, para que en el momento en que hablemos, no hagamos el ridículo o generemos pánico escénico, que es lo que en todo momento vamos a tratar de evitar. En el caso de utilizar herramientas, utilizar información escrita, revisa que la información no tenga errores ortográficos, no exista problemas de redacción y que las ideas sean totalmente comprensibles. De igual manera, que la información sea breve y concisa, ya que la información dicha cubrirá las necesidades de los usuarios. Es importante el manejo de los programas y de las aplicaciones que vas a utilizar. Si no las sabes utilizar, mejor busca otra opción o aprende a cómo utilizarlas. Pero lo importante es que tú no te conviertas en parte de la falla técnica, sino que tú la sepas manejar. Y verifica que las herramientas electrónicas y sus accesorios estén funcionando de manera correcta. Ejemplos tan claros, por ejemplo, una laptop, si nosotros estamos manejando un mouse o un ratón, tenemos que ver si está funcionando, si es inalámbrico, que funcione de manera correcta, o si no, poderlo instalar. De igual manera, practica lo que vas a presentar para evitar potenciales errores. De igual manera, genera planes alternos. Si nosotros teníamos la idea de manejar diapositivas y de repente fallaron las diapositivas, pues ni modo. Toda la información que previamente estudiamos la vamos a analizar sin esas diapositivas porque tiene que salirnos igualmente bien. Y finalmente, tenemos que confiar en uno mismo. Si revisaste todo lo que anteriormente analizamos, investigamos y estructuramos tu trabajo, lo que vas a expresar sin ningún problema va a salir bien. Entonces, seamos conscientes de estos aspectos. Es importante que tomemos en cuenta cada uno de ellos, porque de lo contrario, si nosotros damos información o hacemos mal manejo de las herramientas, puede tener efectos contradictorios o contraproducentes. Iniciamos con la unidad 3. Ya vamos a terminar esta parte, pero vamos a iniciar con la unidad 3, en que son los componentes de la exposición. En este vamos a ver las habilidades iniciales para el desarrollo del fondo del discurso, exposición, declamación, recitación o canto, mediante el análisis de las estructuras y modalidades que existen en cada una de ellas. De igual manera, vamos a irnos con la definición de exposición, y la exposición consiste en presentar frente a una o varias personas una serie de ideas de un tema determinado. Y esto viene del término latín expositio. De igual manera, hay que considerar que los elementos generales que componen la exposición son las salutaciones, la presentación, la introducción, el desarrollo, conclusiones y despedida. Entonces vamos a ir a cada uno de ellos.
Las salutaciones, como la palabra indica, consiste en saludar a las personas. En cualquier intervención hay que saber saludar a las personas, y si consideramos que una persona o autoridad es importante, por favor hacer mención de ella, para que nosotros también les demos el respeto o la posición en la que están. Por ejemplo, si está el alcalde, si está la jefa de gobierno, hacer mención de que está la jefa de gobierno con nosotros, o el presidente municipal, o su gobernador. Entonces, hay que hacer mención de estas autoridades. De igual manera, es un hola, muy buenas tardes que tengan cada uno de ustedes. Distinguido, distinguida personalidad que nos acompaña, o a la honorable venia del jurado calificador. Esas son algunas maneras de podernos presentar. En esta parte ya implica la presentación concretamente, y es importante decir el nombre y apellidos, porque si decimos hola, soy Luis, pues hay muchos Luis. Entonces, si yo me presento, hola, soy Luis Ángel Mendoza Martínez, ya estoy diciendo quién soy yo. No solamente existe un Luis, sino existe un Luis Ángel Mendoza Martínez. Expresar si vamos a representar a una dependencia o una organización. Es decir, si yo me presento, soy Luis Ángel Mendoza Martínez, docente de ciberescuela del Pilares Rosario Castellanos. Y de ahí viene también el tema de que si yo tengo un cargo o una función, en este caso mi cargo o función, cuando expresamos algo memorizado como canciones o poesías, así como un ejercicio de recitación, hay que nombrar la pieza del autor a quien vamos a realizar. Entonces es importante que, digamos, si voy a hablar, por ejemplo, de una poesía, pues tengo que hablar, si hablo de Padre Nuestro latinoamericano, pues tengo que decir el nombre del autor, quien creó esta poesía, que es Mario Benedetti. Entonces, hay que decir de quién es. En el desarrollo, si la actividad es memorizada, acuérdate cada una de las palabras y expresiones y emociones que vas a desarrollar en cada párrafo o estrofa. De igual manera, maneja que tu voz sea adecuada al tiempo que te pide la pieza. Aquí es fundamental que cuando hagamos una canción o una poesía, lo hagamos como el poeta o como el que hizo la canción literalmente lo quiso expresar, porque si no modificamos la esencia de la misma canción. Por la estructura, recordar las ideas clave. Recuerden, en un discurso lo recomendable no es memorizar, pero sí es importante analizar las ideas claves de cada tema, pero sobre todo generar reflexiones de lo que hablamos, porque si a partir si genera reflexiones es porque hubo un análisis previo, y si hubo un análisis previo es porque también investigaste, y eso te va a generar una estructura más sólida al momento de expresar una idea. Si es necesario plantear algo contradictorio, hazlo, que se llama antítesis, pero hazlo sin que la idea contradiga y por ende tú te equivoques al momento de expresar una idea. Plantea una idea central, busca palabras que conecten las ideas que vas desarrollando. En las conclusiones, es importante que en caso de que la actividad fuera memorizada, si te es permitido, expresa lo que entendiste. Y de igual manera, en caso de que fue una idea estructurada, desarrolla la importancia de lo analizado y genera un remate para emocionar. Entonces, eso es importante que lo hagamos, porque si nosotros no tenemos el suficiente cuidado de buscar un remate y decir, muy buenas tardes tengan todos ustedes, o muchas gracias, pues es como, ok, gracias. Y todo lo bonito que dijo anteriormente que se queda. Entonces, aquí es súper importante que tengamos el cuidado. Por ejemplo, si estoy hablando del zapatismo, la libertad no se conquista de rodillas, sino de pie. Así como Emiliano Zapata levantó la voz, así como Ricardo Flores Magón dijo que la libertad no se conquista de rodillas, sino que hay que levantar la voz y levantar la libertad y levantar la justicia. Pues ahí es donde enciendes a tu público, donde convences a tu público y donde generas esas emociones. Entonces, ahí es donde podríamos manejar también el tema de las conclusiones. Y finalmente, la despedida. Es decir, agradecer a quienes se escucharon, buscar una manera de despedirse en el auditorio, excepto en oratoria. En oratoria se termina con, por ejemplo, ahorita terminé con una frase célebre y se termina con la frase es cuanto, tal cual, es cuanto. Entonces, aquí es muy importante que ustedes tengan el cuidado y la sutileza de saber en qué momento voy a hablar. Inclusive, en un momento de hablar en público frente a un auditorio en general, también es prudente utilizar el es cuanto o en un debate.
Y bueno, les agradezco que estén aquí. Si tienen alguna pregunta, estaré escuchándolas a cada uno de ustedes. Recuerden que en Pilares no están solos, creemos en ti y eres importante. Es muy importante que ustedes se acerquen a nosotros. Recuerden, el día de mañana es el cierre de inscripciones del taller. Entonces, es sumamente importante que se inscriban al correo pilares.rosariocastellanos@gmail.com o al correo que están viendo a continuación, para que ustedes puedan acceder y puedan estar parte de nuestra comunidad del taller de hablar en público. Sin más que decirles, es importante también que ustedes, como vieron en las actividades anteriores, es importante que ustedes vayan comprendiendo que el hablar en público no es solamente la capacidad de comprender el hecho de hablar o dar una idea, sino de poder potencializar un sentimiento, una sensación, una idea a través de herramientas. Y déjenme compartirles una idea importante de cómo surge la historia del hablar en público. El hablar en público, por ejemplo, surge también de la parte de la oratoria. Y la oratoria, en un proceso histórico, inicia con Demóstenes. A quien han escuchado de Don Gato y su pandilla, es una parodia de Demóstenes. Demóstenes era una persona tartamuda que tenía tics y que de alguna manera le quitaron sus cosas por el hecho de que no podía hablar bien. Entonces, él quitó todas esas circunstancias, generó nuevas herramientas. Inclusive, Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, decía que tenía más miedo a Demóstenes que a todo un ejército, porque tenía la capacidad, Demóstenes, de convencer a todo el ejército macedónico en contra de su propio rey. Entonces, el hablar, el dar sentimientos, el generar sensaciones, genera identidad. Otro ejemplo muy claro de la historia del hablar en público a través del canto fue Nacha Guevara. Nacha Guevara, a través de un concurso, habló de las palabras prohibidas bajo el régimen que existía en el gobierno de Videla en Argentina. Cuando dijo libertad, yo te nombro libertad. Cuando tenemos la capacidad, por ejemplo, no recuerdo el teatro que hizo en Londres, Judy Garland, en el momento que estuvo llorando, que no podía controlar sus sentimientos y sus emociones, su público fue el que empezó a cantar sobre el arco iris. Y fue poco a poco cuando ella recuperó su voz y utilizó el micrófono y empezó a cantar esa canción que le había dado tanta fama cuando interpretó a Dorothy en El Mago de Oz. Esa es la importancia del hablar en público. Cuando su público y ustedes pueden conectar sentimientos, emociones, pasiones, vivencias, cosas que les van permitiendo mejorar cada día de su vida. Hoy te pido que aproveches estas herramientas y que el coronavirus no sea una limitante. Que hoy tenemos que marcar sana distancia, pero no significa una distancia de no comunicarnos con otros, sino la posibilidad de formas distintas de comunicarte, de formas de expresar tu sentir, de formas de expresar tu vivir. Hoy, disfrútate, conócete, y hoy te estoy dando la posibilidad de que conozcas estas nuevas herramientas para que tú puedas desarrollar tu vida y puedas convivir con otras personas. Mi nombre es Luis Ángel Mendoza Martínez, del Pilares Rosario Castellanos. Fue un placer atenderles y cualquier cosa les estaré contestando posteriormente ahorita en el Facebook. Y recuerden que solamente las clases van a ser a partir de este viernes que viene, de 5 a 6 de la tarde, para que ustedes estén atentos y cualquier cosa estamos para servirles. Que tengan una excelente tarde y nos vemos a la próxima. Hasta luego.